Hola, buenas tardes, muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Vamos esperando a ver a que ingresen sus demás compañeros, ¿ok? Vamos esperando unos minutos. Buenas tardes con los que están ingresando. Vamos a esperar unos 5 minutos a que ingresen sus demás compañeros, ¿bien? Esperamos unos minutos, a ver.
Listo chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos, buenas tardes con los presentes. Bien, espero que se encuentren muy bien todos por casa, con los cuidados debidos, ya actualizándonos con las últimas noticias, ¿no? Ya la vacunación ya va por los veintitantos, ¿no? 23, 22 me parece, algo así estaba escuchando. Pero bueno, estar atentos ahí en las comunicaciones, a las noticias, de repente ya les toca a ustedes. Y quien habla ya tiene sus 2 dosis reciencita. Así que así poco a poco vamos reanudándonos nuestras actividades. Eso es lo bueno. Pero siempre con los cuidados, ¿no? No hay que descuidarnos aún así. Hay que bajar la guardia. Hay que estar prevenidos, cuidándonos bastante. No desconfiar, ¿no? No confiarnos, mejor dicho. No confiarnos. Y siempre con los cuidados que ya sabemos. ¿Y qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal su semana? ¿Tranquilo? ¿Todo bien? ¿Qué tal la semana? Buenas tardes, profesor. Sí, fue buena semana. Fin de Todo muy semana bien. tranquilo. Sí, profesor. ¿Mm? Muy bien, Vanessa, muy bien. Excelente. Vamos entonces ahora a continuar. Espero que todos bien por casa. Ya están todos conectados. Espero que sí. Y vamos, en este caso, a ver, un ratito. Voy a guardar un archivo. Voy a pasarle por el chat el material de ahora. ¿Me permiten unos segundos, por favor? Se los voy a pasar. A ver, un momentito. Este no es. Acá está. A ver. Acá está. Vamos a anotar. Y vamos a enviar por el chat. Un momento. El material de esta semana. Entonces ya habíamos practicado ya, bueno, ya habíamos hecho lo que son los conceptos básicos de lo que es la población, ¿no es cierto? Los conceptos básicos de estadística. Habíamos visto eh, lo que es en este caso una población, una muestra, variables, ¿no es cierto? Variables de tipo eh, cualitativa, cuantitativa. Entonces, vamos por acá y ir repasando un poquito lo que se vio en ese momento con un caso. A ver. Bien, como parte en este caso de los ejercicios, ¿no? Como parte de que vamos a hacer horas asincrónicas, voy a proyectar esta parte. Voy a crear una tarea, que es esta tarea, esta de acá.
A ver, esta la voy a subir. ¿Me permiten un segundo, por favor? Un momento, por favor. Y ahora sí estamos acá. Como ven ahí en pantalla, esta es una tareita que voy a crear. ¿Ok? Es de los conceptos que hemos hecho en la clase del día, no, bueno, la semana pasada. Básicamente los conceptos básicos, ¿no? Los conceptos de estadística, los términos de estadística, lo que es una población, muestra y los tipos de variables que hemos estudiado, que hemos analizado, ¿no? Básicamente son estos dos, así que yo voy a crear una tareita para que lo puedan subir. Va a estar habilitado toda esta semana hasta el día domingo, así que van a tener tiempo como para colocar y subir. Esto va a ser como nota del curso, nota de participación, va a ser como la primera tarea. Bien, la de verificar, ¿no? Si es población o muestra para este primer caso. Y en el segundo caso indique, ¿no? Qué tipo de variable es, ¿no? De acuerdo a la situación, puedes colocar si es variable quanti, quali, si es cuantitativa, de qué tipo, ¿no? Discreta, continua, si es quali, si es nominal u ordinal en este caso, ¿no? Entonces, solamente son estos dos, así es que para ir afianzando más y más nuestros conocimientos, esto va a ser como tarea. Si es que lo voy a, todavía no está habilitado, yo le voy a pasar la voz a la delegada cuando esté habilitado. Más o menos como a las 6 de la tarde, 7 de la noche, ahí va a estar habilitado recién. Pero sí se va a cerrar el domingo, entonces para que lo hagan con tiempo y lo subas como nota de evaluación del curso de estadística. ¿Ya? Eso lo van a ver entonces este archivito. Si es que, no sé si habrá alguna pregunta con la tarea. No sé si quedó claro lo de la tareita. ¿Sí? ¿Todo conforme? Sí, Ya, entiendo. Muy bien, chévere. Entiendo que sí. Entonces, está sencillo, es lo que hemos hecho. ¿Eh? Esto voy a dejar de compartir. Y así nos vamos. Bueno, a ver, a repasar lo que hicimos la semana anterior. Vamos a darle una vista. Ya en un momentito. Bien, este es el archivo que vimos la semana pasada. Vimos estadística, bueno, los conceptos básicos de la estadística general. Eh, y como habíamos comentado, pues habíamos visto lo que es este, lo que era, ¿no? Los conceptos de estadística, la división de la estadística. ¿Recuerdan la estadística en qué campos se dividen? ¿Recuerdan? Una de ellas donde se suele utilizar datos, ¿no? Datos con fórmulas. Pero recuerden que, ¿cómo se llaman estos dos campos de división de la estadística? Descriptiva y referencial. Claro, descriptiva e inferencial. Muy bien, muy bien. Esos son los dos campos que se dividen en la estadística. Y que lo vamos a, bueno, lo hemos mencionado también allí, ¿no? En ese momento. Ahí está, se divide en dos, la estadística descriptiva e inferencial. Recordar que la parte descriptiva, ¿no? Está conformado más que todo por, bueno, se encarga de
describir, ¿no? Resumir los datos observados. Para ello utilizan lo que son algunos gráficos, tablas, ¿no es cierto? Cuadros estadísticos para realizar en este caso algunos cálculos, ¿no? En relación a un objeto de estudio. Entonces, bueno, encargan de hacer encuestas, presentan datos, utilizan algunas formulitas, ¿no es cierto? Como vemos allí, en este caso es una fórmula de la media aritmética, que se vale también para realizar sus estudios, ¿no? Lo que vimos, mientras que la inferencial se encargan de hacer más generalizaciones, ¿no? Para ello se utiliza el método de la probabilidad, ¿no? La teoría de las probabilidades para verificar la parte inferencial. Vimos algunos ejemplos, como bien estamos observando en pantalla. Vimos lo que es una población, que es otro término clásico de la estadística, que viene a ser un conjunto de individuos con las mismas características, ¿no? Personas, animales, etcétera, que conservan una o más características. Entonces, una parte de la población será la muestra. Es un subconjunto, más conocido como el subconjunto de la población, como vemos allí en pantalla. Es llamada aleatoria si se escoge al azar, ¿no? Si se escoge al azar es llamada aleatoria en este caso, como bien observamos aquí. Y bueno, también habíamos visto lo que es una variable. La variable está constituido por, en este caso, al menos dos valores, ¿no? Al menos dos valores. Y según su naturaleza, la variable se dividen en, por aquí hemos citado, se clasifican según su naturaleza en variables cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas, ¿recuerdan a qué se refiere? Recordamos, por ejemplo, menciónenme una variable cualitativa, como para poder definirla. ¿Qué se le llama cualitativa? Variable cualitativa. ¿Por qué se le dice que una variable es de tipo cual? Y el otro cuanti, ¿no? ¿Por qué se nombrará así? Se refiere a la cualidad. A la cualidad, ¿no es cierto? En este caso, algún adjetivo, ¿no? Expresa en escala nominal unas cualidades que posee. Por eso se llama cualitativo. Y dentro de lo cualitativo encontramos a dos escalas, ¿no? De este tipo nominal u ordinal, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos observar el tipo de variable, en este caso, cualitativo, el género, el estado civil, ¿no? El tipo de vivienda, el color en este caso, la escala de pensiones, nivel de instrucción, ¿no? Etcétera, 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 como bien estamos observando ahí en pantalla. Entonces ahí vemos, ¿no? Lo que se refiere con variable cualitativo. Y en el caso de cuantitativo, ¿a qué se referirá? ¿Qué es lo que nos quiere decir? A la cantidad. Cuanti. Perdón. Cantidad. Cantidad. De Ajá, los así números es. se expresa. Claro, ¿no? En este caso, cuantitativo expresan cantidad, ¿no es cierto? Valores que están en escala numérica, ¿no? Y se subdividen también en dos, ¿no? Variables discretas y continuas, ¿no es cierto? Variables discretas y continuas. ¿Cómo reconocías que una variable cuantitativa era de tipo discreta? ¿Cómo se reconocía? Números enteros. Muy bien, discreta era más conocida por números enteros, ¿no? Sus valores eran números enteros, ¿no? Si el conjunto de sus valores posibles es numerable, o sea, se puede contar, era por números enteros. El número de artículos defectuosos, el número de hermanos, ¿no es cierto? Entonces eso lo podemos agruparlo. Y continuas
¿Cómo reconoces que una variable es continua? Decimal. Claro, ¿no? Cuando eran expresados en decimales, el peso, la estatura, por ejemplo, el peso de un mineral, como observamos, el peso de las personas en kilogramos, ¿no? La estatura, eh, las edades también, ¿no? Porque puede tener 30 años y 8 meses, 9 meses, entonces también ahí podemos contar el tema de las edades en este caso. Para ello, ¿no? Podemos entonces verificar ese detalle al respecto. Entonces, ahí es cuando podemos verificar pues el tipo de variable eh, que posee. Entonces hasta ahí nos habíamos quedado y justamente la tarea va a consistir pues en distinguir estos conceptos, ¿no? Variable cualitativa, cuantitativa, discreta, continua, la población, la muestra en este caso. Esos son los términos clásicos de la parte de la estadística. Entonces ahí podemos verificar eso y con la tarea ahí podemos afianzar, ¿no? Voy a dejar de compartir para ir a la otra diapositiva y más bien voy a subir aquí en el chat lo que es el material de trabajo de ahora. A ver, voy a juntar aquí un momentito. Vamos a juntar esta separata, o mejor dicho, el PPT. Lo estoy compartiendo. Ahorita está cargando. Ya está. Les estoy compartiendo el material que vamos a explicar hoy día. Ahí está, lo tienen allí, chévere. Eso es lo que vamos a explicar entonces el día de hoy. Voy a compartir esta parte. Semana 2, PowerPoint. Y ahí está. Entonces estamos ante el curso de Estadística General. Vamos a explicar entonces lo que vamos a trabajar nosotros hoy día. Vamos a proyectar esta parte. Entonces, ya aclarado lo que vamos a dejar de tarea, de actividad, esta semana nos toca ver algo como el que vamos a observar en pantalla. Fíjense aquí en pantalla, ¿no? Vemos aquí una situación muy peculiar, ¿no es cierto? En una situación administrativa, ¿no? Donde nos dice pues que a una secretaria, se le solicita a una secretaria un informe de una encuesta. Y bueno, la secretaria pues envía todo ese file, ese folio de informes. Y la pregunta es, mira, la cara de su jefe, ¿no? La cara diciendo, ¿qué ha pasado aquí, no? O sea, está bien, entonces la información sistemática, ¿no? Es el material, pero cuando le piden un informe, pues no hay que presentarlo así, o sí, ¿es correcto la presentación?
O sea, ya acá están todos los informes. Por ejemplo, cuando van a hacer su tesis, ¿no? Cuando ustedes van a hacer su tesis eh, y quieren mostrar, digamos, lo aplicado en una encuesta, de acuerdo a su estudio que van a realizar, eh, ¿es dable presentarlo todos los papeles o hay que, digamos, hacer algo adicional a ello? Un ¿Qué es lo que gráfico, hay que hacer? ¿Perdón, perdón? un gráfico. Claro, podemos sistematizarlo con un pequeño gráfico. Se puede, ¿no? Sistematizar con un pequeño grafiquito donde se puede explicar todo lo avanzado, ¿no? Todo lo desarrollado. ¿Para qué? Para que sea más entendible, sea más amigable para el que va a leerlo, ¿no? Bueno, y de paso también verificamos pues qué ha sucedido. Y con los gráficos pues es más presentable el informe, la tesis o el proyecto que van a realizar, ¿no? Entonces, ¿existirá alguna forma más adecuada de presentar dicho informe? Claro que sí existe. Ustedes, por ejemplo, como bien pueden observar la pantalla, ahí pueden observar los gráficos, como bien comentó su compañero, algunos gráficos. Inclusive también en el tema de la luz, ¿no? Cuando van, en este caso, reciben, ¿no? El reporte de luz, lo gastado en el mes, y van a observar algunos gráficos, por ahí gráficos en barras, ¿no es cierto? Donde sale los meses donde se ha consumido más energía. Algunos medidores pues también verifican el tipo de gráfico circular, ¿no? Bueno, he visto ahorita que ha llegado, perdón, mi recibo de luz, gráficos en barras, ¿no? Lo que sí vienen en gráficos circulares es Edapal, me parece, ¿no es cierto? Es el pago del agua, ahí sí, ¿no? Entonces, diversa forma de presentar para que de alguna u otra manera se pueda interpretar, pues, dónde se ha gastado más, ¿no? Cuándo se está consumiendo, etcétera, etcétera. Entonces, sí, existe diversas formas para poder presentar el informe, ¿no? Por medio de gráficos. Entonces, es muy importante, fíjense la importancia del día en nuestra clase. Vamos a verificar cómo organizar y presentar los datos según donde nosotros, de acuerdo al tipo de variable con que se va a trabajar también, vamos a realizar este tipo de gráficos. Entonces, ¿para qué nos sirve organizar los datos, no? Justamente la pregunta es, ¿por qué creen que es útil? Bueno, algunas ideas sirven para visualizar mejor la información, comunicar. ¿Qué más? ¿Qué creen? ¿Qué otras ideas más? Por ejemplo, ustedes pueden ver ahí en pantalla cómo los datos están organizados, ¿no? Organizados. Más adelante veremos por intervalos, ¿no? Por frecuencias, que de alguna u otra forma nos van a permitir entender, ¿no? Más que todo, nos van a permitir entender el análisis de, de un hecho que se está estudiando, ¿no? Por ejemplo, hay algunas ideas. Nos resultará realmente útil saber este tema, ¿no? Algunas ideas que para qué nos sirven. Nos sirven para visualizar mejor la información, comunicar. ¿Qué más? ¿Qué otras ideas más? ¿Qué otras ideas más también? ¿Para qué nos sirven los gráficos o las tablas? ¿Qué creen? Buscar precisión, exactitud. Ya, muy bien. Buscar precisión, exactitud. ¿Qué otra idea más? ¿Qué otra idea más también podría ser? ¿Qué otro punto adicional podría ser? Se podría realizar aquí, ¿no? ¿Qué otro punto también? Que sea entendible la información, podríamos decir. Que sea entendible, ¿no? Se podría decir eso también. Que sea entendible por todos, para quien está leyendo, ¿no? Y poder entender la información, sea más clara, más concisa, más breve, ¿no?
Entonces, esa es la importancia de presentar los datos y organizarlos por tablas, ¿no? Esa es la importancia en este caso. Por eso es importante, ¿verdad? Entonces, podemos ver la importancia que existe. Y vamos a ver aquí el logro de la sesión. ¿Algún voluntario que nos ayude a leer el logro de la sesión? ¿De qué trata? Alguien dice, yo quiero hablar, profe. A ver, no sé si hay manita levantada. Gracias, no se alboroten, no se alboroten. Ahí está. No se alboroten, chicos, no se alboroten. Todos quieren participar, muy bien. ¿Alguien se anima? En leer nada más, a ver, el logro de la sesión. ¿Qué es lo que vamos a lograr en nuestra clase de hoy día? Bueno, ¿puedo hablar? Claro, claro, Ya, ¿cuál es tu... Brian, ¿no? sí. Listo, a ver, te escuchamos, Brian. Bueno, logro de sesión. Al finalizar la sesión de clase, el estudiante comprende la importancia de organizar y presentar los datos de manera adecuada. Listo, ahí está. Entonces fíjense lo que vamos a lograr nosotros con la clase. En este caso, eh, comprender la importancia de organizar los datos y presentarlos de manera adecuada. ¿Mm? Entonces aquí tenemos lo que vamos a desarrollar. Así es que empecemos. Fíjense aquí en pantalla lo que trata la organización y presentación de datos. Vamos a empezar primero por los cuadros estadísticos. Entonces, en ese caso, al hablar de cuadros estadísticos, podemos ahí interpretar, podemos ver en la imagen cómo está compuesto un cuadro, en qué consiste, qué elementos tiene. Entonces vamos a leer, entonces como bien vemos en pantalla, tiene un título, un cuerpo, encabezados, notas al pie de la página y lo más importante, la fuente, ¿no? ¿Dónde es que se ha conseguido esta información? Entonces, a ver, ¿qué será cuadros estadísticos? ¿Algún voluntario que nos ayude a leer este párrafo? Aparte de su compañero Brian. Yo, profesor. Bien, David, me Cuadros, parece. sí, Calderón. Cuadros Listo, estadísticos David. presentan ordenadamente los datos agrupados de acuerdo a uno o más criterios específicos. Se pueden considerar variables cualitativas, cuantitativas, discretas o cuantitativas continuas. La finalidad es ofrecer información resumida de fácil lectura, comparación e interpretación. Muy bien. Y tenemos entonces lo comentado por su compañero. En este caso, un cuadro se presenta ordenadamente los datos, ¿no? Para ello se puede considerar variables cualitativas, cuantitativas, de las que hemos estudiado, y tiene una finalidad, ¿no? Ofrecer una información resumida, clara, concisa, breve, eh, de todo lo que vamos a presentar. Entonces aquí tenemos algunos elementos, como bien podemos ver, y vamos a verificar cada uno de ellos. Aquí tenemos elementos del cuadro estadístico. Está conformado, como bien vemos, el encabezado, ¿no? El cuerpo, el título en este caso, ¿no? Han colocado cuadro número 1. ¿De qué trata ese cuadro? Es la distribución de la población, dice costarricense, de 15 a 54 años de edad, según ronda censal. Ahí está ubicado el lugar y el año, ¿no? El año donde se aplicó ese censo, digamos. Entonces, ese es el caso del cuadro. El cuerpo, como bien vemos, que es la información propiamente dicha, en este caso la información censal, y la fuente, de dónde fue extraída la información, ¿no?
o si es de repente por alguien que ha realizado, como ven aquí, como vemos aquí, elaboración propia, dice. ¿No? Y eso quiere decir que este recuadro uno mismo lo ha realizado, uno mismo lo ha hecho. Bien, vamos a leer entonces cada uno de ellos. ¿Algún voluntario que nos ayude a leer los elementos del cuadro estadístico? Yo lo leo, profesor. Listo, muy bien. ¿Cuál es su nombre? Nicole. Nicole. A ver, te escuchamos, Nicole. Organización y representación de datos. Elementos de un cuadro estadístico. Encabezado, cuerpo del cuadro, fuente. Encabezado. Es la descripción de las filas y columnas de un cuadro estadístico. Se ubica en la parte superior del cuerpo del cuadro. Cuerpo del cuadro es el contenido numérico del cuadro donde se colocan los datos correspondientes a las características a variables indicadas en el encabezado. Fuente. Es la indicación al pie del cuadro que sirve para nombrar la entidad responsable en donde se obtuvieron los datos presentados. Excelente. Entonces, justamente lo que le comentaba, ¿no? En el caso del encabezado, diferente al título, se ubica en la parte superior del cuerpo del cuadro. Entonces, como vimos en la anterior figura, ahí está, en la parte superior del cuerpo. El encabezado, en este caso, el censo, en qué año se realizó, ¿no? La cantidad de hombres y mujeres, el total de personas según este tipo de recuadro. Ahí vemos el encabezado. Muy diferente a lo que es el título, ¿no? El título sí ya va colocado el tema, ¿no? Que se está estudiando, el tiempo, en qué año y aplicación. El cuerpo propiamente dicho, toda la información, todos los datos, ¿no es cierto?, colocados en este recuadro. Y la fuente, en este caso para nombrar bajo qué entidad se ha realizado, ¿no? En qué nos basamos, en qué entidad fue la que se extrajo los datos, o si es fuente propia, elaboración propia. Entonces, de esa manera podemos nosotros colocar como elementos del cuadro estadístico. Aquí tenemos otros. Otro voluntario que nos ayude a leer estos elementos. Por allí alguien nos puede ayudar. Vega Ruiz, profesor. Perdón. Vega Ruiz para poder leer. Listo. Listo, Silvia. Ok. Elementos de un cuadro estadístico. 1. Nota de pie de página o llamada. Se usa para aclarar algunos términos o siglas y también para indicar qué elementos están o no incluidos en algunos de los conceptos del cuadro. 2. Elaboración. Aquí se indica el autor o los autores de la investigación. 3. Unidad de medida. Se escribe debajo del título y se usa cuando se abrevia la escritura de las cifras, mostrando en qué unidades está expresada la variable. Perfecto. Muchas gracias, Silvia. Aquí vemos entonces otros 3 elementos más, ¿no? Notas de pie de página o llamada, ¿no? En este caso, algunos términos o siglas que se usan en los recuadros también. Elaboración, quién lo realizó. La unidad de medida, ¿no? Entonces vemos ahí algunas expresiones donde se suelen utilizar en base a este recuadro. Bien, como vemos ahí, la elaboración del mismo, ¿no? Algunos elementos del cuadro. Acá vemos, ¿no? Otro tipo, encabezamiento, el título en este caso, el cuerpo del recuadro, la fuente, donde fue realizada, ¿no? En este caso es grado de satisfacción por el nuevo producto de mayonesa, como vemos allí. Ahí están los recuadros. Más adelante veremos lo que se le llama frecuencia absoluta, frecuencia relativa, ¿sí? Eso lo veremos más adelante. Lo que es el cuerpo del recuadro. Y las notas del pie de página, ¿no? La unidad de medida en este caso que se va a realizar. Eso es lo que vimos los cuadros, ¿no? Pero ahora vemos ahí también los gráficos, que también es muy importante precisar. ¿Van relacionados los dos? Sí, van relacionados, van de la mano,
puesto que en las tablas, o los recuadros en este caso, los cuadros estadísticos nos dan una información resumida, ¿no?, de lo que se está tratando, y aquí podemos verificar acompañándolo con un cuadro, con un gráfico, mejor dicho, donde podemos ver el comportamiento que tienen las variables, ¿no?, y poder compararlas visualmente. Entonces, todo lo que estaba en el escrito en nuestro cuadro anteriormente, acá lo podemos ya con números, podemos entonces esquematizar. Vayamos viendo entonces este tipo de gráficos estadísticos. ¿Algún voluntario que nos ayude en leer qué es un gráfico estadístico? ¿Yo puedo, profesor? Claro, claro. Ya. Organización y presentación de datos. Gráficos estadísticos. Es un diagrama o una representación pictórica con el objeto de ilustrar los cambios o dimensiones de una variable para compararlos visualmente. Toda figura es superior al texto escrito porque transmite de manera casi instantánea hechos, cantidades y el comportamiento de variables. Muy bien. Entonces, como vemos, ahí en este caso es una representación pictórica, nos dice, ¿no? Donde se va a ilustrar los cambios de las variables y poder compararlos también visualmente. Y lo que vemos en la derecha son algunos tipos de gráficos que vamos a utilizar. Están los gráficos circulares, por ejemplo, el diagrama circular, también conocido como el pastel. Es como una torta que ha sido dividida en varias tajadas. También vemos el diagrama gráfico en barras o los histogramas también. O el polígono de frecuencia que pueden observar ahí en la parte superior de su pantalla. Entonces son algunos gráficos que de alguna u otra forma nos van a permitir también interpretar, ¿no?, esta relación entre variables. Vamos con la siguiente diapositiva. También tenemos elementos de un gráfico estadístico. Se coloca el número de la figura, hay un título, los diagramas, que pueden ser diagramas de tipo geométrico, la fuente, las escalas o leyendas para poder entender cada porción de lo tratado. ¿Algún voluntario que nos ayude a leer los elementos de un gráfico estadístico? ¿Alguien que nos acompañe a ver? Profesor, En ¿puedo? este caso. Claro, Profesor, claro, Brian. ya. Te escuchamos a ver. Elementos de un gráfico estadístico. Número de la figura. Es el código de identificación del gráfico. Este número se escribe a continuación de la palabra gráfico. Título. Es una descripción del contenido del gráfico. Debe responder a las mismas que para el cuadro. Los diagramas están dados por las propias figuras geométricas. Están representados por los datos indicados en el cuadro. Fuente de los datos estadísticos representados. Escalas o leyendas. Son indicaciones donde se precisa la correspondencia entre los elementos de los gráficos y la naturaleza de las medidas representadas. Bien. Entonces ahí vemos los elementos de un gráfico estadístico que es casi parecido a los elementos de un cuadro, ¿no? Las mismas características que se tienen. Ahí tenemos. También en este caso va el número, ¿no? El número del gráfico, así como en el otro caso iba el número del título 1, título 2. Entonces aquí va dependiendo, ¿no? Gráfico 1, gráfico 2, el título, histograma de notas de la primera práctica, nos dice. En el centro los diagramas. Este es un diagrama llamado histograma. Y los segmentos en rojo vienen a ser el polígono de frecuencias. Y todas ellas con lo que hemos visto anteriormente, ¿no? La fuente, la escala con que se está trabajando, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, para ello tiene una importancia organizar los cuadros y gráficos, como bien vimos anteriormente, para qué nos va a servir, cuál es la utilidad de estudiar este tema. Entonces, como vimos anteriormente, van a visualizar la información, se puede, digamos, presentar una información clara, precisa, breve, ¿no? Resumida, de la relación entre las variables de estudio. Y ahí tenemos otras más, ¿no? Que también podemos mencionarlas. Otro voluntario que nos apoye en esta parte, la importancia de organizar estos datos y cuadros estadísticos. Alguien que nos apoye a ver en este caso. Yo, profesor. Muy bien, a ver, te escuchamos. Importancia de organizar los cuadros y gráficos estadísticos. Facilitan una mejor elaboración de tablas y gráficos. Se obtienen conclusiones rápidamente acerca de los resultados de nuestro estudio. Se puede conocer cómo están distribuidos los datos y qué características tienen. Ahorro de espacio en informes. Así es. Entonces, se pueden conocer cómo están distribuidos los datos. También se ahorra espacio en informes, ¿no? Entonces podemos mencionar la importancia que hay con cada uno de ellos, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta este detalle. Ahora, ¿cómo elegir la presentación? Entonces aquí sí es muy importante tomar en nota de cómo poder elegir la presentación de nuestro cuadro, de nuestro gráfico. Y eso va a depender pues del tipo de variable que tiene, ¿no? El tipo de variable a trabajar. Para el tipo de variable, tenemos en este caso variable cualitativa o cuantitativa. Para el caso de la variable cualitativa, como ya sabemos, tenemos datos nominales, también ordinales, ¿no? Para ambos casos, la organización de los datos se trabajan con una distribución de frecuencia para una variable cualitativa. Entonces, para ambos casos, nominal u ordinal, se hace la misma distribución de frecuencias en el caso de tablas. Y en el caso de gráficos, podemos ver los más usados, ¿no? El gráfico de barras, gráfico circular, en el plano 2D, o torta o pastel en tercera dimensión, en 3D, pictogramas, también son algunos gráficos que vamos a verlos más adelante. Para el caso de variables cuantitativas, siendo el de tipo discreta o de tipo continua, ¿no? Si es discreta la variable cuantitativa de tipo discreta, se hace una distribución de frecuencia para variable cuantitativa. Eso lo veremos más adelante a través de la técnica del conteo, ¿no? Y el gráfico que se suele utilizar aquí, el gráfico de barras, los bastones o el gráfico de escalones también, ¿no? El gráfico de escalones. En el caso cuando es una variable de tipo continua, la distribución de frecuencia en este caso se hace por intervalo. Se hace por intervalo. Y los gráficos más usados para ellos son los histogramas, los polígonos de frecuencia o las ojivas también, ¿no? Entonces ahí tenemos la distribución de acuerdo al tipo de variable con que se va a trabajar. Se puede ahí mismo realizar, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, ahí podemos nosotros verificar. Por ahora, vamos a estudiar el tipo de variable cualitativo. Dependiendo del dato, pues vamos a estudiar hoy en la clase si el dato va a ser cualitativo. Entonces, ¿de qué trataría un dato cualitativo? ¿Qué es lo que sucede? ¿No? En el caso de cualitativo, ya sabes que expresa una cualidad, un adjetivo, ¿no? Puede ser nominal u ordinal. Y para ello, la tabla que se utiliza es una tabla simple de distribución de frecuencias, ¿no? Es una tabla donde se agrupan los datos según su frecuencia o número de repeticiones. Entonces, por ejemplo, aquí podemos verificar en este cuadro, ¿no? Nos dicen cuadro de libros prestados.
y se puede verificar que para humor, ahí está la leyenda H, hay 150 personas que prefieren o que se les ha prestado el libro de tipo de humor, a 100 se les ha prestado lo que es el de género de misterio, el de tipo aventura, 100, el de los cómics, 150, y lo que es la de biografías, 75. ¿no? Entonces esa es la forma como es que se ha verificado ese detalle al respecto en relación a la parte de los datos. Entonces se hace un conteo simple, ¿no? Como bien nos dice aquí, tabla simple. Si podemos seguir más adelante, los gráficos que se suelen utilizar en esta parte, el gráfico de barras o el gráfico circular. Entonces, en el caso de barras, es una representación gráfica de un conjunto de datos, ¿no? Donde el tamaño de las barras es proporcional a sus frecuencias absolutas. Entonces, podemos interpretar, como vimos en la anterior diapositiva, humor 150. Entonces, para eso se coloca ¿ven? H de humor 150. ¿No? En la parte horizontal serían en este caso, el tipo de libros que han sido presentados, y cada uno con su leyenda ubicada. Y en la vertical serían el número de personas que han solicitado ese libro. En el caso de misterio, 100, y lo tenemos. En el caso de aventura, 200. ¿Está? De cómics va a ser 150. Y aproximadamente biografía 75, aproximadamente debe estar por acá, ¿no? Fíjense cada una de ellas en el gráfico de barras totalmente espaciadas, ¿no es cierto? Espaciadas. Y la presentación que vemos es así. Y en el caso del gráfico de sector circular, ¿no? Conocida también por diagrama del pastel, también se le llama. Es una representación gráfica de un conjunto de datos donde cada sector circular es proporcional a su frecuencia porcentual. Generalmente se coloca ahí las frecuencias porcentuales. O sea, los porcentajes, mejor dicho. Todo el pastel va a ser el 100%, entonces vamos a verificar cada tajada qué parte le tocará, ¿no? En porcentaje. Entonces ahí podemos verificar ese tipo de representaciones en los gráficos según el tipo de variable, en este caso una variable cualitativa. Ahora, para datos cualitativos, en el caso de tablas, ¿no? Como ya vimos, en el caso de cualitativos, normalmente se suele utilizar una tabla simple. Ahora, ¿qué tipo de frecuencias vamos a colocar para datos cualitativos? Entonces ahí vemos una comparación entre cuanti y cualitativo, ¿no? Es una representación gráfica de un conjunto de datos donde el tamaño de las barras es proporcional a sus frecuencias absolutas, nos dicen. La tabla que vamos a indicar. En el caso de la parte cualitativa, como bien vemos aquí en esta situación, en el caso de la parte cualitativa, se van a trabajar con estas dos frecuencias. Frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Vamos a verificar entonces cada uno de ellos. ¿Me permiten un momento, por favor? Unos segunditos, no demoro. Vengo en menos de 30 segundos. Y ahora sí. Bien, entonces estamos en esta parte. Fíjense, en el caso de cualitativos, tenemos las frecuencias absolutas y frecuencias relativas. A ver, ¿de qué trata todo eso? Y fíjense la forma, la nomenclatura, cómo es que está colocada, ¿no?
frecuencia absoluta, se llama de esta manera, y frecuencia relativa. Se designa de esta forma. Ahora vamos a ver qué va. ¿Algún voluntario que nos ayude a leer frecuencia absoluta? ¿Algún voluntario que nos ayude a leer en este caso? Yo lo leo, profesor. Frecuencias Listo. absolutas es el número de veces que se repite un determinado valor de la variable. En el caso de intervalos es el número de observaciones comprendidas en cada intervalo. Muy bien. Relativa. Se halla de dividir una frecuencia absoluta entre el tamaño total de la muestra. Algunos autores lo multiplican por 100 para expresarlo como porcentaje. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Entonces vemos, en el caso de frecuencia absoluta, ¿no? Nos dicen que es el número de veces que se repite un determinado valor de la variable, ¿no? En el caso de intervalos es el número de observaciones comprendidas en cada intervalo. Vamos a ver con algún ejemplo cuál es la frecuencia absoluta dependiendo de la situación, pero es el número de veces que se repite respecto al valor de una variable, en lo que nos dice. Y en el caso de relativas, ya es trabajado en forma de porcentaje y dividir a cada frecuencia absoluta entre el tamaño total de la muestra. Bien, entre el tamaño total de los elementos que se han estudiado. Y en algunos casos los autores multiplican por 100 para sacarlo en forma porcentual. Estas dos frecuencias son las más usadas para el caso de elaborar tablas para un tipo de variable cualitativo. Y si es cuantitativo, muy bien, se utilizan estas dos frecuencias también y a su vez se utilizan, fíjense ahora esta nomenclatura, la que va en mayúscula. Frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. La gran diferencia en la nomenclatura es que van en mayúscula y su forma de trabajo es totalmente diferente a la anterior. A ver, otro voluntario que nos ayude a leer la C y la D. ¿Algún voluntario? Profesor, yo. Profesor, Bueno, ya, mi compañera que lo haga. Muy bien. A ver, vamos con su compañera. La C, frecuencia absoluta acumulada. Es el número de observaciones que resulta de acumular sucesivamente las frecuencias absolutas simples en forma ascendente. La D es la frecuencia relativa acumulada. Es el valor que resulta de acumular sucesivamente las frecuencias relativas simples en forma ascendente multiplicadas por 100. Muy bien. Aquí hemos visto, muchas gracias. Nicole, me parece, ¿sí? ¿Tu nombre era, perdón? Se me fue tu nombre. Crespo, profesor. Nayeli. Ah, ya, listo, listo, muy bien. Ok, Nayeli. Entonces, aquí vemos las otras dos frecuencias. Fíjense que como les mencionaba, van en mayúsculas. Y con un ejemplo vamos a verificar cómo serían estas frecuencias acumuladas, ¿no? El número de observaciones que resulta acumular sucesivamente, ¿no es cierto? Las frecuencias absolutas simples en forma ascendente. Lo mismo para la acumulada. El valor que resulta acumular sucesivamente las frecuencias relativas simples en forma ascendente multiplicadas por 100 en este caso, o sea, en porcentajes, ¿no? Entonces, vamos a verificar las tablas y luego los gráficos dependiendo de la variable con que se está trabajando. Para este caso se va a trabajar con la variable cualitativa. Ahí está. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que tenemos. Ahí tenemos datos cualitativos primero. Vamos a elaborar un cuadro estadístico. Fíjense este caso. Fíjense este caso de qué trata, a qué se refiere, ¿no? Dice, en una empresa, y podemos verificar de qué trata esa empresa. Vamos a leer. A ver. Vamos a escoger, a ver. ¿Alguien se anima a leer o yo escojo? Yo escojo mejor.
A ver, no sé si nos puede ayudar en la lectura. Silvia Vega. Está bien, profesor. Listo. Datos cualitativos. Caso 1. Elaboración de un cuadro estadístico. En una empresa embotelladora se pregunta a una muestra de 40 trabajadores sobre parte del cuerpo lesionado: dedos D, ojos O, brazos B y piernas P. Se registró lo siguiente. Todos esos datos. A. Elabore la tabla de distribución de frecuencias e interprete. B. Presente el cuadro estadístico. C. Construye un gráfico adecuado para la variable. Variable, parte del cuerpo más lesionada, tipo cualitativa nominal. Bien, entonces fíjense de lo que trata. Nos dice una empresa embotelladora. Se pregunta, no, se pregunta a una muestra, dice, de 40 trabajadores sobre la parte del cuerpo lesionada. Entonces, hay personas que han contestado dedos, hay personas que han contestado ojos, por ahí brazos y piernas. Y eso es lo que se ha contabilizado, como bien ustedes pueden observar allí, ¿no? Entonces, nos permiten elaborar una tabla de distribución de frecuencias e interpretar F3, H2, H2 porcentaje. Bien, H2 porcentaje. Presentar un cuadro estadístico y así como también construir un gráfico adecuado para la variable. Bueno, y la variable con que se va a trabajar, porque se está preguntando, ¿no? Las partes lesionadas, eso sería la variable, parte del cuerpo más lesionado. Perdón, más lesionada. Perdón. Y bueno, como vemos, ahí están las variables dedos, ojos, no hay orden, entonces sería una variable cualitativa de tipo nominal. Ahora, si contamos cuántas personas han contestado dedos, puedes contar aquí, ¿cuántos han contestado dedos? ¿Cuántos? A ver si contamos. 20. 20 me parece. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ¿no? 20 entonces han contestado dedos. ¿Cuántos han contestado brazos? O perdón, ojos. 8. 8 ojos han contestado. Brazos. 4. 4 brazos. Piernas. 8 también. 8 también, ¿no? Entonces vemos 8 han contestado piernas. 4 brazos, 8 dice que se han lesionado el ojo y 20 se han lesionado los dedos. Si tú sumas todo eso, nos van a dar el tamaño de la muestra. Generalmente el tamaño de la muestra, jóvenes, se lo representa con letra N. Generalmente. Generalmente se lo representa con la letra N. Bien. Entonces ahí vemos el tamaño de la muestra. Y bueno, si tú sumas las repeticiones, ¿no? De dedos, repeticiones de brazos, te vas a dar cuenta que nos da 80 en este caso. Entonces es un gráfico simple, con esos no es que hayas contado, se hace una tabla simple. Ahí está. A esta tabla colocamos la parte del cuerpo lesionada, que es la variable, la frecuencia absoluta, y para cada parte del cuerpo lesionada, y hemos contado que dedos es 20, ojos es 8, brazos es 4, ¿no? Piernas 8, y en total hay 40 en este caso. Frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa, por lo general, se coloca en forma de porcentajes, y acá tenemos un ejemplo. Lo que hacemos es escoger una frecuencia absoluta, dividirla entre la muestra. Aquí está. Y esto nos sale 0,5. Esto lo vamos a colocar en esta parte. Ahí está. Si tú divides 8 entre 40, que es para hallar
8 sobre 2. 8 sobre 40. ¿Cuánto sería en decimal? 0.2. 0,2. Ajá, así es. Y ahora vamos con la tercera. ¿Cuánto nos sale aquí? 0.1. 0,1, muy bien. En el caso del 8 también 0,2. Si tú sumas toda esta columna de frecuencia relativa, nos va a salir 1. La unidad entera, ¿no? Ahora, en porcentajes, muy fácil, es la frecuencia relativa multiplicándola por 100. En este caso, si tú multiplicas por 100 a la primera frecuencia relativa, te va a salir 50%. Y lo colocamos 50%. Si tú multiplicas aquí por 100, ¿cuánto nos sale? 0,2 por 100. 20. 20%. Si tú multiplicas aquí por 100, ¿cuánto nos saldría? 10. 10%. 0,2 por 100, ya sabemos que es 20%. Y si tú sumas todos los porcentajes, nos van a dar 100%, ¿no? Entonces ahí tenemos ese detalle hasta aquí. La parte de las operaciones con matemáticas, ahí está. Y ahora vamos a interpretar entonces qué quiere decir F3. A ver. Para nosotros, F3, acá está. Y F3 representa 4. ¿Cómo interpretarías ese 4? Lo importante es la interpretación, ¿eh? Acá sí mucho ojo. Lo importante es interpretar. ¿Cómo se interpretaría aquí? ¿Qué se tendría que hacer? 4 personas se lastimaron los brazos, bueno, la parte del cuerpo y el brazo. Claro. 4 trabajadores, 4 personas, ¿no? Tú puedes interpretar como lo siguiente. 4 personas presentan o existen 4 personas que presentan el brazo lesionado, ¿no? Ahí está. Eso es lo que es F3. Existen 4 personas que presentan el brazo lesionado. H2, entonces tú ubicas en esta parte, H2, este decimal. ¿Qué representa este decimal H2? 0,2. Representa lo siguiente. La probabilidad de lesionarse ese H2, ¿qué parte del cuerpo se lesiona en este caso? Dedos, ojos, brazos, piernas. Ojos. Ojo, ¿no? Porque está ubicado ahí en la parte del ojo, ¿no? Él es H2 por si acaso. La probabilidad de lesionarse el ojo es de 0,2. Esta es la probabilidad de lesionarse el ojito. Es en el caso de decimales.
Y en el caso de porcentajes, ahí tenemos H2 porcentual. Ahí dice 20. ¿Qué sería o cómo interpretarían esos 20? Ese 20%. ¿Cómo se escribiría? Ahí es con palabras, ¿eh? Ahí es con palabras. ¿Cómo sería? A ver, opiniones. Pueden colocar en el chat, de repente están tímidos en conversar. Pueden colocarla en el chat también. ¿Qué representa ese 20%? ¿Cómo interpretas? Aquí sí es muy importante el análisis, la interpretación de todo lo que estamos analizando, estamos diciendo. A ver. ¿Cómo sería? A ver, les ayudo. Entonces esto sería así. El 20% estos son trabajadores, ¿no? Así es. El 20% de los trabajadores, ahí está. El 20% de los trabajadores se lesionan el ojo. O tienen el ojo lesionado, ¿no? Esa es la forma como se interpreta entonces, jóvenes, cada uno de los que estamos aquí mencionando. Entonces, si bien es cierto, la parte matemática ahí lo tenemos, ¿no? Realizando las cuentas, pero es muy importante también cómo lo interpretas, con palabras, ¿no? ¿Cómo sería con palabras expresándolos? No sé si habrá alguna pregunta, consulta hasta aquí. ¿Dudas, consultas, inquietudes, muchachos? ¿Todo claro? Sí. Sí, voy a avanzar, si no, entonces... Ahí está, ¿eh? Hay 4 trabajadores que se han lesionado los brazos, ¿ve? H2, la probabilidad de que los trabajadores se lesionen el ojo es de 0,2. El 20% de los trabajadores se lesionan el ojo. Entonces, básicamente lo que hemos hecho está allí, ¿no? Está allí. Entonces, ahí tenemos ese detalle. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Dudas, consultas, inquietudes? ¿Todo claro? Sí. Todo claro, profesor. ¿Todo claro? Bien. Entonces ahí tienen ahí el cuadro ya completito con lo que hemos analizado, hemos desarrollado toda esta parte, ¿no? Ahí lo tenemos para que lo puedas ahí mismo verificar. Y bueno, aquí está la otra parte que es, en este caso, la elaboración del cuadro estadístico para una variable cualitativa. Ahí tenemos las tablas, ¿no?
las tablas. En este caso, como ya vimos en la definición, para realizar su cuadro, o perdón, su gráfico, entonces va a depender del tipo de frecuencias con que van a utilizarse. Si es una frecuencia relativa porcentual, entonces se utiliza el gráfico el gráfico circular, perdón. Fíjense que en el diagrama o en el gráfico circular, ahí podemos ver todos los datos, ¿no? Quién es el que tiene, o en este caso la cantidad, o la parte del cuerpo más lesionada, digamos, los dedos. Ahí está de color azulito en el diagrama circular. Y la menos lesionada es, en este caso, la de brazos, ¿no? La de brazos es menos lesionada, según la información con la que se está tratando. Así como también el gráfico de barras. El gráfico de barras es muy importante también. Entonces ahí también podemos verificar y colocando los datos de la frecuencia absoluta, ¿no? Estos numeritos con que vemos aquí son llamados, no se olviden, la frecuencia absoluta. Se utilizan esos datos para proceder con la tabla, como bien estamos observando, ¿no? No sé si habrá alguna consulta, duda, inquietud al respecto, jóvenes. Sí, todo claro. Entonces ahí nos va a ayudar en los gráficos, como bien estamos observando, que de alguna u otra forma ahí se va a hacer más entendible, ¿no? Más entendible la situación. Entonces ahí tenemos ese detalle. Y vamos a ver otro gráfico para que de alguna u otra manera quede claro, ¿no? Quede claro aquí. A ver, vamos a ver. Aquí, caso 2. Tenemos un segundo caso. Nos piden casi lo mismo. Elabore la tabla de distribución de frecuencias e interprete, nos dice. Nos piden también presentar el cuadro estadístico, construye un gráfico adecuado para la variable, ¿no? Y ahora vamos a ver de qué trata. ¿Algún voluntario que nos ayude en leer esta situación? ¿Algún voluntario? Yo, profesor. Listo, muy bien. A ver, te escuchamos. Ok. Desde el caso 2, ¿verdad? Así es, caso 2. Ok. Caso 2. Elaboración de un cuadro estadístico. En una encuesta opinión acerca de las preferencias de bebidas gaseosas por su color, donde las respuestas son blanco B, negro N, rojo R, una muestra de 20 consumidores marcó las siguientes respuestas. ¿Continúo o hasta ahí? Muy bien. De ahí te piden... Sí, está bien, muy bien. Ajá. De ahí te piden A, B y C, ¿no? Ya está. Listo, muy bien, muchas gracias. En una encuesta, ¿no? Como bien vemos, las preferencias de bebidas gaseosas por su color. Entonces, se va a verificar la opinión, ¿no? De las preferencias según su color. Y la respuesta dice, ellos prefieren pues gaseosas blanco, negro, rojo. Que vemos la cantidad de consumidores. Entonces la pregunta es, ¿cuántos han contestado que sería gaseosa blanca? ¿Se puede contar eso? A ver, contemos, a ver. 8. Blanco 8, negro 9, rojo 3. Muy bien. Blanco 8 me dice, vamos a contar. Pero tú por eso cuentas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blanco. Ya puedes contar aquí. ¿Cuánto negro?
9. 9. Ajá, 9 negro. ¿Y rojo? 3. 3, ¿no? 1, 2, 3. Con esos datos entonces se procede a realizar nuestra tabla. Ahí está. 8, 9, 3, 20. Esa es la frecuencia absoluta. Ahora vamos a colocar la frecuencia relativa. ¿Se acuerdan que hay que dividir cada frecuencia absoluta entre el total de la muestra, que era 20? Ahí lo tenemos 8 entre 40. 0,4. 9 entre 20. ¿Cuánto es 9 entre 20? ¿Cuándo nos sale 9 entre 20? $0,45. Muy bien. 0,45. Dividiéndolo 9 entre 20. Y 3 entre 20. 0,15. 0,15. Claro. 0,15. Entonces la suma de todos ellos nos va a dar el 1%. Perdón, el 1. La unidad entera. Si tú sumas todo eso, nos va a dar el 1 en la unidad entera. Frecuencia relativa. Recuerde que aquí hay que multiplicar por 100. Entonces 0,4 por 100, ¿cuánto es? 40. 40. Muy bien, acá nos va a resultar 40%. 0,45 por 100, ¿cuánto es? 45. 45. 0,15 por 100, ¿cuánto es? 15. Listo. Y si tú sumas todo eso, nos va a dar el 100%. Bien, ahí está. Vamos con las interpretaciones. F3. Este F3 que está aquí. ¿Cómo se interpretaría ese F3? Tres consumidores prefieren el color de bebida rojo. Claro, muy bien, ¿ah? Bien, ¿ah? Existen, ¿no? 3 consumidores que prefieren la bebida roja. Listo. H2. Él es H2. ¿Cómo se interpretaría ese H2? Esto lo vamos a borrar. ¿Cómo se interpretaría eso? A La ver. probabilidad de consumidores que eligen el color de bebida negro es de 0,45. Muy bien. Así es. La probabilidad. La probabilidad de escoger el tipo de bebida negro. Entonces hay gente que prefiere más la bebida negra. Es de 0,45. Y el H2 porcentual ¿cómo se interpretaría este caso?
El 45% de consumidores prefieren la bebida negra. Listo. El 45% de los consumidores o de los encuestados, ¿no? También. Prefieren la bebida negra. Ahí, listo. Ahí tenemos entonces ese detalle, ¿no? Respecto a esta parte del caso. En el siguiente diapo, ahí podemos ver entonces cada uno. ¿Dudas, consultas, inquietudes, jóvenes? Hasta aquí, ¿alguna observación, alguna preguntita? ¿Todo claro? ¿Sí? Profesor, una pregunta. ¿Qué pasaría si en un caso X más adelante, en algún ejercicio en frecuencia relativa, la división resulta periódico puro? Ah, muy buena pregunta. Si te sale decimal ya, y como el caso de su compañera, se redondea y se va para todos. Los decimales hay que redondearlos hasta 2 cifras decimales para trabajar todo de manera homogénea, ¿no? Y todos puedan salir nuestros propios resultados, hasta 2 cifras. Y para eso hay que tener también en cuenta las técnicas del redondeo, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a redondear a 2 cifras decimales, ¿no? Voy a redondear hasta aquí nada más. ¿Te acuerdas? El siguiente numerito, si hay un criterio, ¿no? Si el siguiente numerito es mayor que 5, mayor o igual que 5, se le aumenta una unidad, ¿verdad? Y si resulta ser menor, ya no se redondea, ¿no? Entonces, esto redondeando 2 cifras decimales, ¿cuánto sería? Muchachos. Si les pido que redondeen a 2 cifras decimales, o sea, hasta aquí nada más. Entonces, el siguiente numerito no es mayor que 5. Entonces sería simplemente 0,49. ¿No? Entonces, a lo de su compañera, si nos sale 0,43, 1, 1, 1 y así un montón de unos. Ese es decimal periódico mixto, porque hay una parte repitente y no repitente. Y solamente lo que hay que hacer es redondearlo, ¿no? Hasta esta parte. ¿Se le aumenta o no se le aumenta? No, creo. No. No. Hasta buena esa no creo. Haciendo una pausa, ¿cierto? Pero en realidad hay que creer también que sí, ¿no? O sea, no se redondea. Entonces, aquí sería 0,43. Porque el siguiente numerito que está acompañándolo al 3, o sea, este 1, acá está, este 1, resulta ser menor que 5, ¿no? Por la condición, para proceder a redondear. No sé si me deja entender. Sí, profesor. Y si fuera 6 en vez de 1, sería 0,44. Ahí está, claro, claro, claro. Esa es. Esa es. Esa es. Esas son las técnicas de redondeo que sí hay que tenerlo presente. En todo momento. ¿Otra consulta? ¿Otra duda, otra inquietud por allí? ¿Algo que de repente no quede claro? ¿Nada? ¿Todo claro? ¿Sí? A ver, ya vamos ya ir viendo
De acá nosotros terminamos 3:30. De ahí ¿cómo se llama? 3:30 empalmo con otro curso, así que vamos a acabar unos minutitos antes, ¿ya? Unos minutitos antes vamos a acabar para no atrasarnos. Voy a salir de aquí de mi presentación y vamos a ver como última parte de este tema esta situación que vamos a colocar aquí. Las voy a compartir con todos ustedes. Ahí está. Vamos a hacer esta situación que pueden ver en pantalla. Entonces esta situación, de alguna u otra forma, nos va a ayudar a verificar lo aprendido hasta ahora. Y ahí tenemos, ¿no? La empresa Líderes Soluciones está interesada en seleccionar personal entre los estudiantes, ¿no?, de la universidad. Para lograrlo, recogió información respecto a las habilidades de liderazgo del estudiante. Los resultados se muestran a continuación y lo vemos. Ese tipo de información. Eso viene a ser la variable del liderazgo, ¿no? La variable, ya que puede ser muy bueno, regular, malo, muy malo, ¿sí? ¿Qué tipo de variable sería? ¿Cuantitativa? ¿Cualitativa? Cualitativa, profesor. Cualitativa. ¿Cualitativa de qué tipo? ¿Ordinal o nominal? Porque ahí nos dice bueno, regular, malo. Nominal. Suena más a un ordinal, ¿no? Porque va a un orden, una jerarquía, ¿no es cierto? No sé si me deja entender. Va a una jerarquía, a un orden, ¿no? Entonces ahí lo tenemos eso. Y bueno, nos piden elaborar una tabla de distribución de frecuencias. Sería una distribución de frecuencias simple porque esto es una variable de tipo cualitativo. Y en el caso de la B, determinar el porcentaje de estudiantes que tienen habilidades de liderazgo de muy bueno, ¿no? Nos hacen una serie de preguntas, ¿no? El porcentaje de estudiantes que tienen habilidades de liderazgo inferior al regular. Ahí está, ahí lo tenemos. Construir un gráfico estadístico que permita una mejor lectura de los resultados obtenidos. Entonces, si está interesante esta parte, vamos a ver cómo lo interpretan en ese caso. A ver cómo va. De acuerdo con ello. Y esta parte lo vamos a hacer en equipos. ¿Ya? Ahí le vamos a dar unos 3 minutitos para que organicen. Claro, no lo van a presentar hoy día porque ya evidentemente ya vamos a acabar en unos minutos la clase. Pero para que más o menos lo organicen. Aunque ya tenemos los grupos acá formados, ¿no? A ver, voy a dejar de compartir. Yo tengo ya los grupos formados, me parece. A ver, vamos a darle unos 3 minutos. Sí, ya están formados ya. Para que puedan, un par de minutitos para que puedan realizar este caso. El caso que les acabo de proyectar. Para que vayan ahí mismo coordinando. Y la próxima semana, lo organizan, lo sistematizan bien. Y bueno, vamos a escuchar grupo por grupo también para ver cómo han hecho. A ver, vamos un par de minutos y nos reunimos. Un par de minutitos. Nos reunimos en un par de minutos, a ver.
Listo. Ya saben entonces Ya. ese ejercicio. Vamos Sí, coordinando ese perfecto. ejercicio para que vayan presentándolo la semana que viene, ¿ya? Entonces ahí pueden ir viendo ese detalle. Vamos a pasar la asistencia algo rapidito. Así que atención a la lista antes de terminar. Alarcón Vanessa. Presente, profesor. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Vamos por acá. Ángeles Alexandra. ¿No está Ángeles Alexandra? Uy, no está. Nadia Arancel. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Esperanza Arimana. Buenas tardes, profesor. Presente. Ahí está, Esperanza, muy bien. Brian Basurto. Presente, profesor. Listo. Nicole Cabos. Sí, Nicole Alison Cabos. Presente, profesor. Muy bien. David Calderón. Presente, profesor. Muy bien. Nayeli Crespo. ¿Se encuentra? Creo que sí estuvo antes, ¿no? Se habría ido, creo. Nelfa Curo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Escobar Vega. Presente, profesor. Buenas tardes. Bien. Andrea Limache. Presente, profesor. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. López Retamoso. Presente, profesor. Buenas tardes. Bien. Saúl Mejía. Saúl, muy bien, acá está. Damaris Mejía. Presente, profesor. Buenas tardes. Bien. Alexandra, creo que también. Alexandra Ángeles. Está, acabo de ver su mensaje. Diana Quispe. Presente, profesor. Buenas tardes. Bien. Cindy Ramos. Cindy, ya, ok, parece que su Presente, micrófono. profesor. Ah, ya, muy bien. Silvia Vega. ¿Se encuentra? No está. Silvia Vega. Araceli Yaguana. Presente, profesor. Buenas tardes. Listo, buenas tardes. Bien, Silvia Vega no está, ¿no? Después ya los demás están aquí presentes. Bien, entonces Profesor, disculpe, Silvia sí estuvo en clase, estuvo leyendo también, participando, pero creo que tuvo inconvenientes con su audio, con su micro. ¿está acá ahorita? No, ha tenido inconvenientes con su micrófono, creo, con su internet, pero estuvo participando en clase, profesor. Yo. Profesor, es que ella tiene problemas con su internet, es muy lento y seguro ha tenido problemas Ya. para ingresar cuando cambió de sala. A mí también me tuve que volver a ingresar y todo eso. Ah, ya, pues no he ingresado. Qué Y raro. ahí Ujú. Pero sí Ya, estuvo, profesor, como dice mi compañera. ya. Listo, gracias por la info. Bien, vamos a anotar aquí. Bien, entonces atentos con la tarea que les voy a dejar. La que va a estar habilitado para hasta este domingo, ¿no? Entonces atentos con la tarea. Así que jóvenes, gracias. Y bueno, nos quedamos hasta aquí.
Y nos vemos, bueno, la próxima clase. Así que ya sabes, la parte asincrónica sería la elaboración de esta tareita, ¿no? De la semana. Bien. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes con todos. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias,